Recordad que estoy tanto en Twitter como en Telegram y en la plataforma morada, donde os animo a que os suscribáis de forma gratuita. Y si queréis ayudarme a llevar adelante el canal, os remito a Patreon, donde por un café podéis ser partícipes de todo esto. Gracias a todos los que me ayudáis. ¡Comencemos! Estamos viendo las limitaciones en cuanto a movilidad de las fuerzas ucranianas debido a las condiciones climatológicas. El empuje ucraniano parece haberse detenido por varios motivos. Las operaciones de los contendientes se han ralentizado a la espera del momento propicio. Ha surgido un debate recurrente en estos días que ya circula desde hace meses. IPR 765 o Bushmaster, HIMARS o M270. Podríamos hacer muchos paralelismos entre distintos vehículos, aunque no fuesen diseñados exactamente para los mismos cometidos, ni tengan tampoco las mismas características. Pero como los presupuestos son finitos y los ejércitos necesitan polivalencia y adaptación, ¿ruedas o cadenas? ¿Todo se resume en una cuestión meramente económica o hay más? Vamos a analizarlo. Soy David y esto es Chrome. Dentro vídeo. A simple vista la respuesta parece obvia, pero no lo es tanto cuando se analiza el detalle. Hay pros y contras para parar un tren. Ruedas o cadenas, el eterno debate, sí claro. Pero quizá deberíamos plantearnos antes de qué tipo de movilidad queremos disponer o en qué escenarios vamos a operar antes de hacernos esa pregunta. La necesidad de motorización de los ejércitos surge a principios del siglo pasado, acentuada por la Primera Guerra Mundial, que actúa de catalizador, debido a la dependencia de las bestias para movilizar los cientos de miles de toneladas de suministros al frente. Es en este periodo de entreguerras que se comienza a desarrollar el arma acorazada y su doctrina que sustituía a la añeja caballería pesada. Es en España donde se comienzan a plasmar estos conceptos hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, donde se desarrollaron activamente. Aunque este desarrollo masivo industrial introdujo vehículos para el transporte de tropas y material, en la mayoría de los ejércitos el caballo o las bestias seguían siendo el principal medio de transporte hasta bien entrada la contienda. La necesidad de reconocimiento a distancia hizo que se desarrollaran, paralelamente, vehículos acorazados ligeros a ruedas. Los posteriores conflictos postcoloniales o irregulares no hicieron sino que reforzar este concepto de vehículo, blindado pero ligero que pudiera recorrer grandes distancias sin necesidad de prácticamente apoyo, a un coste real muchísimo más bajo que el de las unidades acorazadas. Los conflictos irregulares o híbridos en todo el mundo en las últimas décadas han hecho desarrollar este tipo de vehículos a ruedas por diversas razones que ahora expondré y claro está, relegar el concepto de cadenas que poco a poco se veía apartado en fuerzas armadas modestas a lo largo del planeta. Conflictos como Vietnam y algunos más recientes como la Guerra de Kosovo, donde las fuerzas norteamericanas tuvieron problemas de movilidad a la hora de desplegar fuerzas acorazadas sobre el terreno, empujan a Estados Unidos a desarrollar un nuevo tipo de unidades con gran potencia de fuego, pero que pudieran ser desplegadas en cualquier parte del mundo en menos de 72 horas. Nacen las famosas Brigadas Stryker. Cada ejército adapta su material en función de sus necesidades reales. Es el caso de Francia, uno de los casos más paradigmáticos en el uso de vehículos ligeros, debido a las responsabilidades coloniales, principalmente en el continente africano. Este hecho ha motivado que las potentes unidades acorazadas quedasen un pelín relegadas en el seno de las Fuerzas Armadas francesas. También hay que decir que estas potentes unidades acorazadas siempre han estado ahí, relegadas eso sí a la mínima expresión en algunos estados, jugando antes y ahora un papel secundario desde la caída del muro de Berlín, que las ha ido marginando poco a poco. La introducción de los misiles anticarros portátiles y otras medidas tecnológicas y también la obsesión de algunos, considerando este tipo de unidades pesadas, completamente desfasadas en un mundo unipolar donde gobierna una sola superpotencia, no ha ayudado.
Hay que tener en cuenta también que el foco mediático estaba sobre otro tipo de unidades blindadas ligeras a ruedas desplegadas en misiones de paz principalmente. Pero todo esto ha ido cambiando desde el 24 de febrero, donde la guerra convencional ha vuelto a Europa después de muchas décadas de paz. Hemos despertado sobresaltados de un dulce sueño. Pero antes de continuar, habría que dejar completamente claros dos conceptos que dentro de la llamada movilidad operacional son claves a la hora de entender todo este asunto, que son la movilidad táctica y la movilidad estratégica. La movilidad táctica es la capacidad para desplazarse en el teatro de operaciones superando los accidentes del terreno o incluso los obstáculos artificiales que puede haber desplegado el enemigo, como las zanjas o los famosos dientes de dragón que Rusia ha estado instalando en la línea del frente. En cuanto a la movilidad táctica, el vehículo a cadenas u orugas es la mejor opción o la más adecuada, debido a que disponen de una mayor tracción que los vehículos a ruedas, como podemos ver en el escenario invernal ucraniano, y al ser la superficie de apoyo o de contacto con el piso mucho más grande, la presión que ejerce es menor, facilitando el movimiento del sistema. En una playa, por ejemplo, o en la nieve o Rasputitsa, siempre dispondrá de más posibilidades para superar estos inconvenientes, aunque muchas veces tampoco sea así. No todo esto es matemático. Gracias a los vehículos blindados a orugas, los infantes y servidores de los mismos disponen de mayor protección mediante blindaje a costa de sumar toneladas al peso. Pero también tienen sus desventajas, ahora las vamos a ver. La movilidad estratégica es un concepto distinto que tiene que quedar claro en nuestras mentes. Movilidad estratégica es la capacidad que tiene una fuerza mecanizada, en este caso, de desplazarse a media y larga distancia en el contexto de un conflicto. Volviendo al caso ucraniano, recordad la primera semana de la invasión, cuando las columnas rusas penetraron en territorio ucraniano de manera profunda y rápidamente. En cuanto a la movilidad estratégica, para hacernos una idea debemos pensar en las grandes llanuras africanas con distancias de cientos de miles de kilómetros, o los recorridos de patrullaje mixtos entre zonas urbanas y rurales, como es el caso del escenario de Kosovo o la escolta de convoyes en Irak o Afganistán. Se necesita mucha autonomía y un mínimo tren logístico, así como simplicidad mecánica. En este tipo de escenarios donde las amenazas son de baja intensidad, la duración de las misiones puede ser extenuante, donde los recorridos se realizan por vías de comunicación civiles como carreteras secundarias o caminos. Pues sí, obviamente, los vehículos a ruedas son la opción lógica, sin ningún género de dudas. Los carros de combate, a fin de compensar este mayor peso por el blindaje y la potencia de fuego, necesitan mayor potencia motriz, como consecuencia un aumento del consumo, así como una autonomía limitada y una dependencia sin igual del escalón logístico. Se ven limitados o penalizados por la compleja mecánica y sus necesidades. Su menor velocidad o las decenas de toneladas pasan factura a las infraestructuras civiles, o el consumo obliga también a cualquier ejército que se precie a desplazarlos en trenes o góndolas que hagan más eficiente su costoso uso para las arcas públicas. Estamos viendo una vez más cómo los ATGM, los drones bombarderos o suicidas están causando estragos en todo tipo de vehículos blindados. Su bajo coste y como consecuencia la generalización de los mismos hará que aumente el blindaje en zonas tradicionalmente olvidadas como la parte superior de las torretas y de los vehículos, que obligará también a las próximas generaciones de los mismos a reforzarlas, y esto repercutirá en el peso, como hemos comentado. Se va a notar sobre todo en los vehículos a ruedas, que tendrán problemas a la hora de disponer de una motorización óptima y de garantizar la estabilidad de los mismos, viendo la altura máxima de las últimas generaciones. La tendencia es también aumentar la potencia de fuego, que obviamente también condiciona a los ingenieros a la hora de diseñarlos. Los detractores de los vehículos a ruedas argumentan que están escasamente armados, son inestables debido al peso añadido a la hora de blindarlos,
Están pensados para misiones policiales y humanitarias a lo largo del planeta, mucho menos agresivos, aunque las nuevas generaciones de vehículos tengan poco que ver con esta visión conservadora. Son más vendibles tanto a la opinión pública como al poder político de turno, que bendice este tipo de misiones y recorta los presupuestos de defensa inexorablemente. Están diseñados para combatir a fuerzas inferiores en cuanto a potencia de fuego. También implica menos cadena logística y menos personal humano, y se relegan a tareas de reconocimiento o VRC. No hace tanto en Europa se hablaba de reducir o incluso eliminar los carros de combate con la esperanza puesta en el 8x8, que iba a ser la plataforma polivalente multipropósito. Hace 4 días que se daba por hecho que la rueda iba a destronar a la cadena, incluso haciéndola desaparecer. ¿Qué pensáis? ¿La guerra entre Rusia y Ucrania lo está cambiando? Espero vuestros comentarios. Políticos, analistas y también algunos militares se han pasado décadas propagando la idea de que ya no van a haber guerras convencionales, solo amenazas híbridas, ataques cibernéticos y tal. Todo esto ha calado en todos los estamentos de la sociedad. ¿Para qué vamos a necesitar un carro de combate o una pieza de artillería? Y por arte de magia aparecen vehículos como por ejemplo el Dragón 8x8, que ya hablaré de él profundamente en otro vídeo. Un vehículo que todavía no ha entrado en servicio, pero que algunos ya dan por amortizado debido a los acontecimientos que estamos viviendo en Ucrania. Es verdad que en el momento en que se desarrolló, con las misiones o el tipo de guerra irregular que se daba en Afganistán o Irak, tenía cierto sentido, pero esa pantalla ya está pasada. Ahora nos enfrentamos a posibles amenazas convencionales de cierta magnitud. Y aunque se nos venda que los vehículos a cadenas figuran entre las prioridades para su empleo en las unidades terrestres de los ejércitos, sabemos que no es del todo así. En el caso del ejército de tierra o en la infantería de marina española, el condicionante principal es la falta de presupuesto por muchas milongas que nos vendan. La Brigada Tercio de la Armada mantenía activa una compañía de carros de combate con 17 M60, que se dieron de baja hace unos pocos años. Como ya sabemos, las opciones que se están tomando en consideración son 8x8, aunque se nos venda que también se estudia la adopción de un carro ligero indeterminado. La realidad es que se barajan opciones como una versión del Dragón 8x8 adaptada, también la evolución del Centauro italiano o incluso el Striker norteamericano. Pero esto es otra historia de la que ya hablaremos más adelante. En el ejército de tierra la llegada de los Pizarro, ni tampoco la de los futuros 8x8 Dragón, no ha paliado la necesidad de renovar el parque de blindados de cadenas o TOA. Se habla de un posible sustituto al M113 español, que sería el BAC, o vehículo de apoyo a cadenas. Pero al ritmo de los desarrollos en defensa, posiblemente los más jóvenes que se pasen por aquí pintarán canas el día que entrase en servicio una propuesta de este calibre. No hablemos ya de los carros de apoyo basados en plataformas como el M47 o el M60. Algún día llegará el Castor, algún día. Y como os he comentado antes, se ha sugerido en multitud de ocasiones que los ejércitos de la OTAN, y más concretamente los europeos, se deberían deshacer de los vehículos mecanizados en favor de los nuevos desarrollos a ruedas. Un error de concepto que espero que este conflicto haga cambiar de opinión a los defensores a ultranza de vehículos como el polémico Dragón 8x8. Una fuerza armada que se precie debería mantener las cadenas a cualquier precio, excepto algunos vehículos de exploración o caballería y los que presten, evidentemente, tareas secundarias. El conocer plenamente las diferencias entre movilidad táctica y estratégica ya nos predispone a la hora de poder elegir el tipo de vehículo más adecuado. Aquí lo importante es el uso que se le vaya a dar, el tipo de movilidad que deben disponer las Fuerzas Armadas y el contexto. No es un tema solo de presupuestos de defensa, o de la exclusión de uno u otro. Como casi siempre, en el término medio debería estar la virtud. Eso sí, si nos planteamos unas Fuerzas Armadas parapoliciales que se dediquen a vigilar mercados, acompañar al camión de la basura que recicla en su recorrido o repartir chocolatinas, entonces sí que podemos eliminar las cadenas de un plumazo y apostarlo todo a las ruedas. Es mi opinión y no tenéis por qué estar de acuerdo. ¿Tortilla con cebolla, sí o no?
¿Ruedas o cadenas? Son los eternos debates en nuestro tiempo. La verdad que no es nada fácil resumir todo esto en un vídeo corto de YouTube. Seguro que me he dejado algunos aspectos importantes en el tintero. Dejadlos en los comentarios para que podamos debatirlo. Siempre con respeto. Este vídeo lo he hecho para reflexionar sobre las necesidades reales de las Fuerzas Armadas y el daño que han hecho ciertas corrientes en las mentes de todos nosotros. Espero que os haya gustado, por favor like y suscribiros. Nos vemos en breve. Tened mucho cuidado ahí fuera. Adiós.